un gallo que se llamaba La Peste, que era de Valledupar, y perdió el gallo. Entonces por eso la obra dice, la peste me lo mató, pero no es la peste de la enfermedad, sino la peste era un gallo, ¿no? Y surge, digamos, la segunda estrofa de la obra, ¿no? Surge la segunda estrofa de la obra, y fíjate que el señor muere, es asesinado, Miguel Ángel Ceballos, esa obra que él, y ¿qué hace José Barro? Acoge esa obra y crea la canción. Era un paseo y él le da, lo lleva al ritmo de coro y nadie reclamó. Pero la tradición oral conoce la historia y digamos, y sabe la historia y se escribieron muchas cosas, pero no trascendió. Ahora con el libro, pues todo esto lo hemos dado a conocer. Colaboración creativa. La colaboración creativa es proceso mediante el cual dos o más autores trabajan juntos para crear una obra musical, combinando sus ideas, talentos y perspectivas. Este trabajo conjunto puede abarcar desde la composición de una canción hasta la producción y arreglo. Si yo traigo aquí un ejemplo, dos ejemplos traigo de cómo será esto. Hay muchos compositores que se reúnen, como sucedía con Omar Geles, Wilfran Castillo y Tico Mercado. Ellos se reunían a componer. Después que creaban la obra, bueno, esta obra es tuya, la siguiente es mía. Creaban otro unido y dijeron, no, esta es mía. Entonces, eso se llama colaboración creativa, pero fíjate, el solo hecho, la misma norma dice que tú regalas una canción, pero sigue siendo tuya. Es decir, yo puedo ceder una canción y dársela a X persona, pero yo puedo cantarle en mi casa como una canción mía. Yo simplemente cedí los derechos de reproducción de esa obra, de explotación, pero los derechos morales me pertenecen. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí cuento en el libro la anécdota entre Rafael Mangarré y Roberto Calderón. Ellos compartieron en Barranquilla y estaba componiendo Roberto esta obra que se llama Para toda la vida. Y él no lograba concentrarse para terminar algunos cuartetos de la obra. Y lo escuchaba, Rafa Mangarré lo escuchaba, y no lograba, pero Rafa, que también es un gran compositor, Rafael Mangarré, esto me lo contó Rafael Mangarré en una entrevista, pero también me lo contó Roberto. Es una historia pues, que contaron los dos compositores en las entrevistas que le hice. Y dice Rafa que repentinamente le creó un cuarteto y se lo compartió y dijo a Roberto, eso va, y se dio esa canción que es Para toda la vida, que la grabó los hermanos Zuleta. Con Diomedes sucedió también lo mismo con la canción Los Recuerdos de ella, que está a nombre de Elber Díaz, pero esa canción es de Roberto, es de Diomedes Díaz. Pero ¿qué pasa con esa canción? ¿Cómo llega esa colaboración creativa a Elber? Resulta que Elber era el que hacía los mandados cuando Diomedes parrandeaba. Hacía los mandados, iba a buscar la cerveza, iba a buscar cosas. Y un día que fue a buscar la cerveza, pero siempre se quedaba con las vueltas siempre se quedaba. Se quedaba y le daban un billete, lo que quedaba era de él, ¿no? Y resulta que Elber un día le dijo, los vueltos, le dijo Diomedes, no, los vueltos míos, si yo voy a hacer el mandado. Además que yo estoy juntando un dinero para comprar una nevera, porque aquí en la casa no hay nevera, no tiene nevera. ¿Cómo así tú estás haciendo eso? Sí, estoy haciendo eso. Me dijo, yo tengo la idea de hacer una canción, le dijo a él. Te montó una tiendecita aquí en la casa para que tú compres la cerveza. Yo, ¿cómo así? Sí, claro. Digo, espérate aquí. Se encerró Diomedes, dicen que no demoró ni 20 minutos encerrado y hizo la canción. Reunió a la familia y le dijo, aquí te entrego esta canción. Se les cantó. Esa canción es mi autoría, pero yo se la voy a ceder a Elber para que con la regalía de esa canción compre la nevera que estamos necesitando y poder nosotros meter la cerveza en la nevera y seguir tomando. Entonces esa es la anécdota de esa. La similitud melódica. En la similitud melódica se refiere a la medida en que dos melodías comparten características musicales similares, como el contorno, las notas, los intervalos y los ritmos, aunque no necesariamente sean idénticas. ¿Ya? Y
En esto traigo pues varios ejemplos. Por ejemplo, la canción Loco de Felipe Peláez. Esta canción, los arreglos lo hizo Norberto Domínguez. Norberto Domínguez dice que cuando le entrega la canción, Pipe Peláez no le gustó la obra. No le gustó porque él dice una canción, él dice casi que expresamente insípida. Algo le faltaba a la obra. Entonces, él que es arreglista y le tocaba crear dentro de lo que le entregaba a ese autor, él dice, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Entonces empezó a recordar que la melodía tenía una semejanza con una canción americana, una balada americana. Le hizo las variaciones, pegó la melodía en su parte melódica, la melodía la acopló a eso que le entregó Felipe Peláez, nació la obra Loco. Y en Volver, de Wilfran Castillo, pasa lo mismo. A él le gustaba una canción de Luis Eburrola que se llama En Carne Propia, y él lo que hace es que le hace variaciones a esa melodía de Luis Eburrola y crea otra obra. Entonces es como cuando un compositor, por medio de una melodía ya creada, hace una variación y crea otra. Entonces esa es una forma de plagio porque no hay originalidad. Recuerden que ahorita hablábamos de la originalidad y decíamos que tiene que nacer de una idea original, de una idea para que de esta forma pueda surgir la obra. Bueno, esa generalmente es la estructura de la obra. Yo traje esta estructura para compartirles a ustedes cómo estaba conformado el libro en muchos aspectos de su estructura. Para que ustedes tengan un espacio también de preguntar, un espacio de hacer preguntas, de pronto de opinar de manera resumida algo, y puedan ustedes participar también en este lanzamiento de qué contenido tenemos ahora. Entonces va a pasar Saray, que va a dirigir de pronto las preguntas que usted quiera, digamos, hacer sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a entonces a ceder el uso de la palabra, como ya lo expresaba. ¿Quién va a procurar opinar? Bueno, comenzamos por acá. Buenas noches. Saludos muy especial. Buenas noches a todos. Un saludo muy especial a la mesa y un saludo muy especial a los hermanos Moreri. Un abrazo a todos. Profesor, yo quiero preguntar lo siguiente de acuerdo a lo que acabo de escuchar en cuanto a a la legalidad del plagio. Decía usted que cuando una persona regala un talento, regala una canción, pero no hay documento que firme, que compruebe que eso está cedido. La persona charangueramente tienen esa costumbre. Mayorrada decía, la canción tal se la regalé a fulano y él explotó, y es que él no conocía el valor del talento que tenía. ¿Cierto? Que lo conocieron es así. Entonces yo pregunto aquí hay abogados, periodistas, pregunto, si yo le regalo, le digo a fulanito, al doctor, al profesor Bonelli, te regalo esta poesía, y de pronto esa poesía es explotada económicamente, por regalía, por cultura. De pronto yo no le digo nada, pero si de pronto un hijo mío o una nieta mía quiere reclamar los derechos, ¿qué pasaría ahí? Bueno, en este aspecto hemos encontrado que la norma en muchos aspectos se contradice, ¿no? La norma en general se contradice en muchos aspectos de la ley. Yo puedo ceder una obra, entrego una obra, así sea bajo un documento, pero estoy cediendo los derechos de explotación, o sea que lo que genere esa obra
en regalía es de quien, digamos, a quien se le cedió, ¿no? Quien se le dio a través de ese contrato. Pero los derechos morales siguen perteneciendo a esa persona que creó la obra. Y ahí es donde la ley en muchos países no se ha puesto de acuerdo. Entonces, cuando tú haces un análisis a la obra, tú dices, entonces quiere decir que yo cedí una obra, solo estoy cediendo los derechos de explotación, pero yo esa obra, aquí en mi familia, puedo hacer una parranda y puedo cantar y decir que esa canción es mía. Que técnicamente el derecho de autor no se puede transferir, porque es que, ¿cómo hace para transferirlo? Es que nace de la original, ya, ahí murió, ya ahí no más nada. Es un derecho a la personalidad, a la parte moral. Que algo le da con la persona, porque sí, quien la crea, ya está ni más nada que hacer. El que le ceda los derechos, como dices tú, a explotarla, pero ya, ¿cómo hace para ceder el derecho de autor si ya nació? Y hay un Disculpe, no puede haber los derechos de autor de la misma obra, porque ya nació, ya salió a la luz. Hay un ejemplo con Rafael Escalona, la canción El Medallón. Esa canción era de un compositor, Luis Ramón Becerra Alvarado se llamaba. Él era de Las Trupillas. Las Trupillas es un caserío de San Diego, cerca de Las Tunas. Este compositor, él creaba sus obras, era un pescador, y en una jornada de pesca con granada, con explosivos, perdió sus dos manos. Entonces en Cartagena le pusieron dos ganchos, dos prótesis, hicieron un trabajo. Entonces él cantaba sus obras con una violina. La violina tenía como una guacharaca y cantaba sus obras. Entonces una vez en una parranda, en La Paz, compartiendo con Escalona, cantó una canción que se llamaba La Casa de los Siete Pisos, donde le decía a una mujer que se llamaba Gala Camargo que le iba a hacer una casa de 7 pisos para regalársela, la iba a llevar en el Avianca, en el mejor avión. Una obra bonita, yo tengo el original, yo comparto el original aquí de esa letra. Pero a Escalona le gustó la obra y le digo, ven acá, vamos a hacer unos arreglos. Yo quiero que esa obra tú me la cedas. Cédeme esa obra y las regalías son tuyas. Ya, las regalías son tuyas y la obra sale a mi nombre. Él, al ver que no podía, pues, Escalona tenía un gran poder, era una persona muy reconocida en los medios, le cedió la obra ese día, le entregó la letra, le entregó todo. Resulta que la obra se convirtió en un éxito y Escalona nada que parecía, pero el hombre, el compositor, era muy amigo porque era de la misma tierra de Mateo Torre, que es abogado especialista en derecho de autor, y él llegó donde Mateo Torre y habló con él y le comentó el asunto, le dijo, mira, esta canción yo se la cedí a Escalona y Escalona no me quiere dar regalía por esta obra, yo quiero que tú me lleves. Era Mateo Torre en ese momento vicepresidente de SAICO y Escalona era presidente, y él lo llevó, lo presentó a Escalona en Barranquilla, a la oficina se lo llevó. Cuando llega el tipo y le arma el escándalo, a mí me devuelves la canción, me hace el favor y me da mi canción, porque esa canción yo te la di allá donde los hermanos López, tengo testigos, yo no sé cómo va a ser, pero me cede mi canción y mi autoría. Entonces ahí hubo un arreglo, ellos llegaron acá, yo no te puedo entregar la canción porque ya la canción tú la cediste, pero sí te puedo dar una plática. Le di un cheque de 150,000 pesos, que yo accedí a ese cheque, a copia de ese cheque, por medio de Mateo Torres, y todo quedó así. La obra aparece a nombre de Escalona, pero Escalona fue una obra que le tocó llegar a un arreglo para poder, digamos, acceder a algo de recursos de esa. Esa es la historia, digamos, del medallón. Un momento, vamos a alzar la mano. Buenas noches, me presento, mi nombre es Edwin Peralta, estudiante de Derecho de la Universidad de Magdalena y bueno, también músico y compongo. Ante todo quiero felicitar a Juan Alberto Ramos
porque desde hace rato como que estaba en hora que alguien asumiera la responsabilidad de explicar públicamente todos estos fenómenos que se dan en la composición y que muchos de los que somos músicos lo conocemos y tenemos conocimiento de él. Hay una anécdota de Enrique Martínez con el Negro Martínez, Guajiro, donde la canción Sunilda, no sé si la han escuchado, también fue producto de eso. El compositor original es el Negro Martínez y se retratan esos fenómenos porque desde que surgió lo que es la función fonográfica, la mayoría de los compositores eran silvestres, no tenían pretensiones ni tenían toda esta característica del compositor de hoy en día, y entonces, pero Carlos llegó más lejos. De pronto los que nos concentramos en el esquema vallenato tenemos conocimiento de eso. Hoy este libro es un paseo por todo el Caribe y expresa todo y denota toda, no solamente en la parte musical vallenata, sino también nos hemos encontrado con otros fenómenos que se han dado alrededor de lo que son la cumbia, y felicito este ejercicio que hoy es un referente jurídico que nos lleva a entender que todo eso que vimos en la Universidad de los Derechos Morales representa lo que en concreto define todo lo que busca un compositor, que no solamente es crear los elementos como tal literarios, sino también los musicales y todos los frutos que generan. Entonces, Carlos, felicitarte, porque con estas 400 páginas de las que tú hablas nos estás llevando a concretizar no solamente la exigencia de tantos reclamos históricos que se han dado a lo largo de mucho tiempo, sino también la importancia de lo que representa la música como un derecho como tal. Fuerte abrazo. ¿Hay otra pregunta? Gracias, Carlos, porque he aprendido un poco de cosas aquí sobre la marcha. Uno que está en esto de crear cosas, uno a veces no sabe qué. Sí, claro, sí. Entonces, no, una inquietud primera y luego un par de anécdotas de que pueden enriquecer esto. ¿Qué hay de eso de que a los 80 años, después de 80 años, ya uno se puede plagiar del que sea y tendrá una implicación artística o ética, más no jurídica? Hay una atenuación de la pena, pero no está exento de que te condenen. Bueno, habría que aclararlo. Y la otra cosa es que en esto del plagio hay unos asuntos históricos como la segunda parte del Quijote. Yo que tuve pues la suerte, pues releerlo ahora día, entre el año pasado y la primera parte me leí los 2 tomos del Quijote. Y después averiguando noté que averigüé pues, que la segunda parte, el Quijote iba a escribir la primera parte, pero la segunda parte se la había hecho un señor allá, Alonso Fernández de Avellaneda, en Barcelona. Entonces el Quijote se dio cuenta que le habían hecho la segunda parte y se trasladó allá. Pero los jueces de la época le dieron la razón al Quijote y tuvo un arreglo con Alonso Fernández de Avellaneda y le compuso 2 o 3 cositas más a la segunda parte, y ahí tenemos la segunda parte que se dice que no fue escrita por Cervantes, sino por Alonso Fernández de Avellaneda. En cualquier caso ya está esa segunda parte, pero son de los casos famosísimos del plagio de Lana que mucha gente desconoce. Lo otro es que cuando los Beatles, todos los discos decían Lennon McCartney, pues en el 66 ya cuando esa amistad estaba erosionada y había mucho ego sobre la marcha, Paul McCartney que compuso Yesterday y Hey You, y Lennon le dijo, epa, pero eso quedó, que Paul McCartney dice ahí nada más, de manera que cuando en el 67, 68 ya al final compone McCartney Let It Be, Lennon se le fue encima. No, este es de los dos y que no pase más de ahí, y quedó Lennon McCartney, pero se acabaron los Beatles por eso. No, en cuanto a la norma establece que después de la muerte del autor son 80 años, después sigue recibiendo regalías. Y cuando es una entidad jurídica son 50 años. Una pregunta, en el caso de los plagios de la música, sobre todo vallenata, para hacer este reclamo del plagio tenía que demostrarlo. Si los compositores no registraban las canciones, ¿cómo demostraban esta situación? Porque un amigo, tú lo conoces, Wilfrido Álvarez,
en una parranda cantó Amor de Mármol. Y cuando los Zuletes habían grabarla, ya aparecía otro compositor. A él le avisaron desde la grabación y él metió el pleito. Entonces salió derecho reservado del autor, pero él tenía el cuidado de registrar todas sus canciones. Entonces pudo demostrarlo. ¿Cómo se hacía en ese caso que en esa época esos compositores no tenían, no registraban, sino todo era verbal? No, hubo muchas canciones que sin que las registrara el autor y quiso otro, por ejemplo, acceder a esa obra como propia, en los reclamos a través de los testigos de las personas que nombren una canción, de los testigos de parranda, de los testigos de todo en el tiempo, lograban demostrar y accedían a esos derechos. Mira lo de La Gota Fría. Pues La Gota Fría recuperó Emiliano la obra a través de los testimonios de otras personas en las piquerías y en las cuestiones, y esos testimonios le ayudaron o le permitieron a él recuperar y que el derecho de autor pues le pertenecía. Entonces, lo que pasó con Wilfrido, que le hice 2 entrevistas para este libro, es que él denunció el hecho y mira que ganó el pleito porque demostró que esa obra era de él, ya que las primeras 2 estrofas las había registrado en una notaría, ¿no? Él había hecho un registro en una notaría y eso le permitió a él que la obra, digamos, recuperara el derecho de autor de la obra, los derechos de la obra. Ok, ¿quién otra pregunta? Carlos, en la década del 80 fueron famosos los festivales del Caribe, Cartagena. Con algunos amigos, yo estudiaba periodismo, con esfuerzo fuimos a esos festivales, ¿sabes lo costoso que es Cartagena? Y llegaron muchos grupos africanos y del Caribe. Interpretaban canciones desconocidas para nosotros y ellos también desconocidos. Pero un tiempo después nos dimos cuenta que esos ritmos, con las letras cambiadas, los tomó Joe Arroyo y andan circulando en internet los ritmos de esos africanos con unas canciones famosas que conocemos de Joe Arroyo. No sé si lo han visto. Y el otro punto es que como estudiante me tocó ir a San Sebastián, corregimiento, una vereda de San Valentín, a entrevistar a la Chula. Y la Chula, recuerdo que estaba brava porque no le reconocieron esas canciones famosas, las que grabó el Joe primero. Y en ese momento ella me dijo, te voy a cantar una que acabo de componer, se llama El Huevo. Si quieres, grábala. Yo le dije, no, me cuento el problema. Yo la escuché, no la quise grabar, y como a los 2 meses sale famosa la canción El Huevo. Mi papá, mi mamá, mi niña, yo eso. Entonces, fíjate, no sé si tú tuviste en tu estudio esas experiencias. Bueno, en cuanto a Joe Arroyo, sí, en el libro se traen referenciadas las 16 canciones que aparecen a nombre de Joe Arroyo, pero que son de otros autores, de autores dominicanos, de Jamaica, de diferentes partes, ¿no? Pero con la Chula, yo encontraba información en los libros que no coincidían. Entonces un día partí de aquí de Santa Marta, en la noche, viajé desde Ciénaga, llegué a las 4 y contraté un mototaxista que me llevara hasta Las Margaritas. Las Margaritas es corregimiento de San Sebastián. Allá fui, allá hice una investigación sobre la Chula, me dijeron no, ella vive en San Valentín, allá vivió, allá están sus hijos. Así que luego partí a San Valentín, hice un trabajo de campo con la familia, con los docentes, con las personas que la conocían, y ahí empezaron a salir los testimonios. Resulta que la Chula cogía esas melodías ya creadas y las reelaboraba, ¿no? Eso es lo que pasó con la Chula. Las obras no eran de ella, era de tradición oral. Algunas obras tenían mucho tiempo, pero ella, el gran trabajo que hizo fue reelaborar eso y dárselo al Joe en una presentación que fue. El Joe fue a presentarse en el Festival Nacional de Yandé y ahí le entrega las obras, ¿no? Él le da $1 millón
no, él no le entrega, no le da plata, pero las canciones cuando va, ella va a Barranquilla a reclamarle el Joy porque no había recibido el regalío y le dio $1 millón. Pero en una entrevista que le hacen a la Chula, le dice, pero esas obras son suyas en realidad. Me dijo, no, imagínense, me dieron $1 millón por unos cantos de cuna, ¿no? Ella misma reconoce en una entrevista en el Heraldo que esas obras no son de ella. Entonces con la Chula pues investigamos bastante y muchas obras, pues ella lo que hizo una reelaboración de esas obras para que las grabara el Joan Rocha. Bueno, ahí me escucho. Yo en la época juvenil estaba haciendo por el primer año de Derecho, estaba enamorado de una muchacha allá en Barranquilla que vivía en el barrio Olaya, por ahí por el Guásimo. Y una ocasión fui a visitarla y me encontré ahí a un pariente de la muchacha y me encantó el disco. Me dijo, este disco lo graban en estos días, sale de los hermanos Zuleta. Yo cuando escuché el disco vi que era que iba así, realmente iba a ser un éxito. Y me impactó todavía más cuando lo escuché cantado por los hermanos Zuleta. Pero después se abrió una discusión profunda de que ese disco no era de autoría de él. Lo leí ahora también recientemente, es El Cóndor Legendario. ¿Qué sabes de eso? Bueno, El Cóndor Legendario de Alfonso Molina, de Alfonso Molina Ramos. Dicen que no es de un mexicano. Esa obra en el trabajo de campo no la incluí en el libro por falta de información, pero en el trabajo que hago sí me dieron muchos testimonios de que parte de la obra, parte de la letra no es de él, pero no he encontrado una información contundente que me permita, digamos, relatar una verdad, porque el libro hasta su primera edición tuvo 3 intentos de demanda, ¿no? La familia Paternina iba a demandar por lo que hablo de los porros pelayeros. Un abogado que es compositor de Valledupar también iba a demandar, Isaac Calvo, él iba a demandar, llegamos a unos acuerdos, no para que no demandara, porque yo generalmente muy cuidadoso en lo que manifesté, ¿no? En lo que manifiesto en la obra, fui muy cuidadoso y muchos testimonios quedaron por fuera buscando la forma de que en caso de defenderme pudiera uno, digamos, defender el contenido de la obra, en este caso. Entonces, en esos aspectos hay mucha información que quedó por fuera porque a pesar de que habían testimonios, no había unos testimonios contundentes que nos permitieran, digamos, relatar eso. Yo felicito, la mayoría me conoce de los que están aquí. Soy Isidro de Jesús Mora Barrios. Yo felicito a Carlos y sí, cuando Carlos manifestó en la tertulia literaria de su obra, yo le dije, está tu libro, y se lo escribí en Facebook, tu libro va a levantar muchas ampollas aquí, especialmente la costa. Pero algunos que me antecedieron, lo que sucede es que las canciones antes eran generalmente el vallenato, las cumbias y todas esas cosas, esos ritmos que salieron, eran generalmente de origen campesino. Y entonces no había sino el compadrazgo, la amistad, y por eso es que sí, creo a mi leal saber y entender que se han dado esos fenómenos y no pasaba nada. Pero déjeme concluir. Hoy en cualquier rincón
de Colombia, hay muchos abogados, mucha gente letrada y que sabe mucha letra menuda, y hoy esas cosas tienen que corregirse a la buena o a las malas. Pero sí, cuando vi la novela que le hicieron al ciego, yo la seguí toda, me la vi toda. Y un día, después que la terminaron, me puse a verla, y hay muchas canciones, mucho plagio que se ha descubierto con el transcurrir de los años. Pero antes sí sucedía eso, lo que decía mi compadre, el del huevo y esas cosas. Yo por lo menos me aprendí el titiritero y se lo puedo cantar, pero en este momento no. Muchas gracias. Buenas noches. Felicito acá al amigo Carlos Alberto Ramos por esta obra. A mí me invitó el amigo Zambrano y no conocía al amigo Alberto Ramos. También soy escritor. Y me invitó porque el tema me ha interesado tanto que la verdad es que me ha gustado el tema y con seguridad que lo voy a leer este libro. Y una pregunta. Con referencia a lo que es el plagio, quiero citar algo, como si tú, como has investigado bastante, puedes de pronto dar alguna razón lógica de eso. Guillermo de Jesús Enrique Cienagero, dramaturgo, escritor, él planteaba de que el vallenato nació en Ciénaga, de Huerto, y con Guillermo Jesús Vitrago en la guitarra. Y él lo plantea y lo defendía de esa forma. Y también mucho gente que nació allá en el Valle de Upal, una cuestión. Tú que, no sé si lo tienes ahí en el libro, o tú qué opinas de esa parte. No, hemos encontrado que la música de acordeón, como decía Adolfo, pues, tiene mucho aporte de diferentes partes, de Ciénaga, de Valledupar, de todo el Caribe. En todo el Caribe hay un aporte porque al entrar el acordeón por Riohacha, por Santa Marta, por el Golfo Morrosquillo, por diferentes partes, cada subregión acogió ese acordeón y empezó, digamos, a escudriñar sus notas y a cantar esas canciones que eran autóctonas en ese momento y que se tocaban con otros instrumentos. Y así empezó a nacer, digamos, esa música acordeón, porque entre otras cosas, Adolfo defendía mucho que el género musical, hay una división que es género, que es lo maxi género, especie o ritmo musical y variante. Entonces él decía, el género debe ser música de acordeón, y ya las variantes pueden ser vallenato sabanero, todos los estilos pues, que se han creado en eso. Pero yo generalmente me he centrado en la investigación en aportarle aquellos ritmos o aquellos géneros musicales de los que poco se ha, digamos, documentado. Y yo en la biblioteca, que tengo más de 450 libros de música, de vallenato tengo más de 300 libros, de salsa hay bastante, pero hay ritmos que no se han documentado y me he dedicado a documentar los bailes cantados, la cumbia y la gaita. Entonces no he escudriñado mucho la música de acordeón tan intensamente para hacer un libro sobre este tema, porque se ha dicho bastante sobre ello y hay una discusión sobre ello en muchos aspectos. Fíjate que mi trabajo fue el primero que le robó el calor, en música de guitarra. Buenas a todos, buenas noches. Felicitar aquí a don Alberto. Fui de los primeros que tuve la oportunidad de leer su obra por la amistad con el doctor Abel, y interesado siempre en la música. Lo que hemos descubierto investigando toda la música del Caribe, desde sus orígenes hasta la llegada a Colombia, hemos llegado a la conclusión de que la música se ha desarrollado incluyendo el plagio. Lleva el plagio
en su tuétano. ¿Cómo empieza esto? Bueno, empieza la música en las costas de México, en la costa atlántica mexicana, por los puertos, llega a Cuba, a ver, de Veracruz a Cuba, los puertos principales, Cartagena, República Dominicana, pero cuando ya se forma la música como tal, se tomaron de todas partes, ¿sí? Esto fue un compendio de todas, y no habían esos grandes compositores, sino que se tomaban, hasta llegar la música en sí, cuando se desarrolla en Cuba, no se queda en Cuba, va a México y va a los Estados Unidos y empieza a repartirse por el Caribe. Eso trajo que el son, los ritmos principales de la música antillana son plagiados o son tomados o son ejecutados de una u otra forma y hacen variantes y toman ciertos versos, el carretero, el otro, y se desarrolla de una u otra forma, se desarrolla la música, toda esta música que tenemos nosotros en el Caribe, a través de todos estos procesos que se dieron hasta lo que tenemos hoy. ¿Sí? El caso de Colombia, cuando a partir de 1924 empieza a desarrollarse la música con las emisoras, el 30 y pico, y se abren las primeras fotografías, o sea, por intermedio de las casas disqueras como Puente, Tropical. ¿Qué pasaba? La gente no tenía cómo llegar a decir esto es mío, lo tomaban los troveros, los que recorrían los pueblos y las llevaban a las casas musicales. No habían autores, que hacía Toño Fuente, por ejemplo, derechos reservados de autor, o simplemente esto es mío. Y así se perdieron muchas autorías, se perdió mucha plata, y creo que todavía están recibiendo regalías de esas canciones de hace 40, 50, 60 años. O sea, gracias al plagio eso. Gracias al plagio. Bueno, queremos, antes de continuar, Carlos, ¿puede decir dónde podemos conseguir el libro y cuál es el precio, por favor? El libro tiene un precio de 80,000 pesos. En las librerías lo van a conseguir en 100,000 pesos. Entonces la persona que quiera adquirirlo a través de estos lanzamientos puede acercarse y puede adquirir la obra. No, un aporte es que la primera obra grabada es una cumbia de acá, Mamatoco, de Humberto Gómez, Samario. La primera obra grabada en la parte coreográfica. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por tu información, muy valiosa. Dos preguntas puntuales. ¿No encontraste ninguna reclamación de autores externos de Colombia? Porque tú mencionas algo al inicio de las obras de Mozart, algo así. ¿No encontraste alguien que reclame eso? Y otro punto, por ejemplo, acá en los años 50 en Santa Marta hubo una orquesta, la Orquesta Santa Marta. Las personas o los músicos que interpretan no pueden ser considerados también autores. Yo no sé si ellos desafortunadamente no grabaron, pero esa es una pregunta que... En lo que tiene que ver con reclamos a nivel internacional, poco. La persona que más ha llevado casos de reclamos en derecho de autor ha sido precisamente Ciro Quiroz Otero, que es el prologuista de la obra. Él lideró muchos casos de reclamos internacionales y a nivel nacional por autoría, pero no hubo reclamos así, pero sí dirigió más de 40 casos sobre derecho de autor, ¿ya? Y en cuanto a los derechos de esas personas que participan en las grabaciones, están los derechos conexos, que amplía pues esa parte del derecho donde las personas que participan en una grabación también tienen sus derechos y reciben sus regalías por ello. Yo conocí en primera mano la obra de Carlos Alberto y sé que con el rigor de un cirujano hizo una investigación de trabajo de campo muy exquisito, aunque como él lo sabe,
diferencia con muchos o algunos de los puntos de vista que él ha planteado allí. Quiero decir lo siguiente: el plagio, pónganle el ropaje que le pongan, pónganle el disfraz que le pongan, es pobreza intelectual, es falta de creatividad, porque precisamente cuando uno recurre a copiar lo que otro ha dicho es porque carece de imaginación. Entonces eso que se lo prestó, que se lo dio, que se lo facilitó, una paja. En el fondo del fondo, Es un plagio. es un plagio, es un robo descarado. Por ejemplo, yo vengo de Valledupar y tuve la oportunidad de compartir con algunos de los grandes del vallenato. Sé y me consta, porque el mismo Leandro Díaz lo decía, que no, a mí no me robaron nada, yo realmente fui permisivo, pero se lo robaron. Miren, el caso de la brasilera era una versión original, su versión original era el amor de Corina, que hizo Leandro Díaz, que descaradamente en un raponazo, un golpe de mano, Escalona se lo quitó. Y conozco la falta de creatividad de algunos de los compositores vallenatos. En estos días tuve un rifirrafe con el amigo y maestro Carlos Ramos, porque él le daba categoría de poeta a un personaje que en realidad no pasaba de ser un modesto compositor. Entonces hay que diferenciar quiénes son los poetas y quiénes son los compositores. Valledupar, que es la cuna del vallenato, tiene una pobreza absoluta de poesía. Allí se conocen dos grandes poetas, si se puede decir grandes poetas, que son el hermano de Belio Daza y el poeta Bizarra. Entonces, en el vallenato está pasando algo que pasaba en la época de la Edad Media, cuando realmente el compositor, cuando realmente el escritor estaba desarraigado de la producción. Entonces, como estaba desarraigado de la producción, del trabajo material, entonces terminaba haciendo análisis aéreos en sus canciones de realidades aéreas, y eso realmente es pobreza de creatividad. Entonces vemos a la María, escrita por Isaac, que si bien es cierto, es una obra cuyo marco geográfico es el Valle del Cauca, las relaciones sociales no corresponden sino a la época del esclavismo. Eso realmente es falta de creatividad y es una flagrante violación al proceso, digamos, creativo. De otro lado, vemos cómo realmente sí hay compositores vallenatos que están ligados a la producción y que están ligados al campo. Por ejemplo, este verso de Juancho Polo Valencia, cuando dice que el pájaro carpintero es un pájaro tristecito, tiene algún misterio cuando rompe el palo con su pico. Para él llegar a esa conclusión tuvo que ver una y otra vez a un pájaro carpintero con su pico rompiendo el palo para buscar gusanos. Pero entonces resulta que los actuales compositores vallenatos nos encontramos con una desprecio, que es un absurdo, una verdadera ofensa a la creatividad literaria, cuando el compositor dice: estas flores que te traigo no son finas porque estas flores son del campo. Por Dios, entonces ¿cuáles son las flores finas? Las de fieltro, las de papel. Entonces eso realmente está pasando con el folclore vallenato y con los modernos compositores vallenatos. Hablo del vallenato porque con lo que yo más relación he tenido. Viví y compartí con el autor de Luna Sanjuanera, que estudió conmigo bachillerato en el Operena, terminó bachillerato de sexto año, y después no pasó a la universidad, y repitió sexto año en el Roque de Alba. Ese señor realmente convivió conmigo, estudió arquitectura en el Atlántico, y lo vi porque compartió conmigo la misma pieza, cogiendo los textos de poesía y robándose figuritas y robándose anécdotas y robándose realmente trozos. Y como realmente de pronto son compositores que la gente no tiene acceso a ellos, eso pasa inadvertido. Y lo mismo hacía Tomás Darío Gutiérrez, porque me consta, porque lo vi. Y yo les criticaba y se lo he criticado, y lo digo aquí públicamente porque se lo he dicho a ellos en su cara. Entonces, hace falta que el poeta, el escritor, el compositor esté ligado al trabajo, a la producción.
Para terminar, cito esto del poeta nacional de Rusia, en la antigua Unión Soviética, Eugenio Tuchenko, cuando él decía: yo trabajo 9 meses en mi escritorio, produciendo poesía, leyendo, escribiendo, pero cojo 3 meses del año para manejar la combinada, el tractor, la retroexcavadora, el bulldozer. Y esto lo hago para no desvincularme del trabajo material, que es el que verdaderamente produce la creatividad. Gracias. Bueno, agradezco públicamente a Eliezer Ortega y a Abel Rivera, que fueron 2 personas que tuvieron la obra en sus manos, le aportaron, hicieron correcciones y gracias pues a ese trabajo también se logra una obra bastante o bien lograda. Para terminar, hay una pregunta, para terminar ya con la seño, que es la seño acá que le trajo unos regalos al público. Yo no soy poeta, aquí los poetas son uno. Ahí está mi amiga Luzmila, que es poeta. A mí me gusta el fundín. Les traje un regalito a Carlos, que es mi alumno, no porque esté vieja, sí. Les traje un regalito a Carlos para compartir con ustedes algo de mi etnia, de mi raza, que son los dulces. Señor, disculpe, pero usted dijo que le diera dulce solo al que comprara el libro. Que le diera dulce solo al que comprara el libro. No, señor, para todos, para que todos se deleiten con esta actividad, con nuestros sabores, con nuestros saberes, y que así sigan amando nuestra etnia negra, ¿sí? Porque yo sé que todos aman la etnia negra, ¿o no? Por supuesto. Esos dulces, para que se endulcen un poquito de nuestra raza, de nuestra. El libro aquí está, aunque también pienso, yo soy la primera que te voy a comprar. Aquí tengo la platica. Puedes seguir. ¿Cómo es? Este es mejor. No sin antes felicitar a Carlos por esa labor, por todo lo que hace. Hace más de un mes me llevó allá al sur del banco, al sur de Bolívar, y vine encantada, enamorada de la música de tambora, del yandé, del vallenato, de esas voces tan auténticas que hay al sur de Bolívar y al sur del Magdalena. Gracias, Carlos, por esa invitación que fue genial. Me la gocé toda allá en Quimí. Es más, me voy ahora el 6 de noviembre porque me invitaron en San Martín de Loba. Así que tú te quedas, pero yo me voy. Pero yo sí me voy. Muchas gracias. De pronto hay más preguntas, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Gracias a todos por haber venido, las personas que tuvieron de